¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video. Una vez, y aunque pues ya es bastante tarde, estamos en el servidor de prueba para hablar lo que pues vamos a hacer y no vamos a hacer antes de que llegue la actualización. Pero pues antes quería darles las gracias a todos los que siguen apoyando el contenido, que pues aunque hace mucho que no subo un video siguen apoyando el canal. Y sobre todo pues quiero agradecer a los que participan activamente en los directos. Hace pues 2 meses inicié a trabajar y la verdad me cuesta un poco hacer videos, pero espero siempre poder traerles buena información como siempre. Ahora sí, pues vamos con el contenido del video. Hablar sobre el nuevo sistema de hechizos o niveles en este video realmente no vale la pena. Cuando llegue la actualización pues cada uno se va a dar cuenta de cómo funciona, qué tantos cambios van a haber. Pero seguramente pues cuando ya tengamos toda la información, todo el contenido disponible, vamos a traer los videos con las mejores configuraciones de únicos y habilidades. Pero por ahora solo decirles que todo va a ser un caos al inicio, que todos los objetos que tenemos actualmente dejarán de servir pues una vez subamos de nivel, que si tienes hechizos amarillos es mejor guardarlos y esperar a el nivel 100 para usarlos, que el nuevo banco de trabajo está bastante genial, pero pues de eso hablaremos en otro video. Ahora lo importante es qué hacer y qué no hacer antes de la actualización. Ya tenemos una lista oficial sobre los cambios que habrán cuando llegue la actualización. La lista completa la voy a dejar en la descripción del video por si la quieren ver, pero primero contarles rápidamente que ahora, por ejemplo, si quieren subir una gema de daño, tienes que fundir 2 gemas de daño y con ese polvo subir pues la gema de daño que tienes, que básicamente es lo mismo que hay ahora. Es como poner 3 gemas y pues subir de nivel. Pero lo hermoso de ahora es que si por ejemplo fundes 2 de crítico, puedes subir una gema de daño. Lo mismo con las runas, así que lo mismo pasa con las runas. Si quieres subir una runa, tienes que fundir 2 runas del mismo tipo. Son 2 tipos de runas, unas defensivas y unas ofensivas. Unas dan más y otras dan menos polvo, dependiendo pues de cuál tipo tú fundas. Con eso en mente, estos serían pues mis consejos para la expansión. Primero, no combinen las gemas, o sea, entre menor grado tengan las gemas, mayor cantidad de polvos vamos a conseguir. Entonces es mejor guardarlas como están en este momento. Otro consejo es que intenten subir todas las joyas que puedan a mágicas. Con la conversión es mejor gastar ahora 1000 polvos para subir una joya a mágica y pues conseguir una runa y en su mayoría pues una gema de alto rango, que guardar los 1000 polvos para subir las gemas en la actualización. Otra cosa respecto a la joya es que la calavera de Dragan, que nos da regeneración de vida, nos la van a cambiar por runas de regeneración, que a mí personalmente no me parecen muy útiles. Por esta razón les recomiendo esas joyas subirlas a mágicas y luego fundirlas, porque para mí es mejor tener 7500 pues polvos para subir gemas que tener pues la runa y lo que nos van a dar por la joya de Dragan. Pero todas las demás gemas sí les recomiendo subirlas y guardarlas. Ahora vamos a hablar sobre qué comprar antes de la actualización. Si tienen pues una buena cantidad de oro, no creo que esto les preocupe. Pero si no tienen oro, yo tendría como prioridad las runas de sabiduría. Si bien es cierto que nos van a dar muy poco polvo rúnico en comparación a las runas normales, solo da 344 la de sabiduría y las otras runas dan 3438 y 4298. Pero pues el oro es algo que vamos a poder conseguir con la expansión, las runas no las vamos a poder comprar, entonces es mejor comprar ahora runas y buscar oro después que comprar y perder pues ese polvo rúnico extra. Según la cantidad de oro y la prioridad que quieran darle a las runas, podrían gastar todo su oro en runas, dejando pues claro unos 20k de oro para sobrevivir, o comprar unos cuantos bufos de los que más te gusten, porque cuando llegue la expansión ya no se van a poder comprar. Aunque los hechizos de los buffs mágicos son realmente bajos y para mí no vale la pena comprar, no es mala idea comprar pues unos 20 para tener para el camino. Y por último, algo que muchos están preguntando es si abrir o no los cubos. Y mi recomendación es abrir todos los cubos que tengas de grado 6 e inferiores, ya que estos cubos de grado bajo seguramente pues no van a ser muy útiles con la expansión. Y pues ahora vamos a conseguir una buena cantidad de gemas de ellos. Pero los de grado 7 en adelante los voy a dejar porque es posible que en algo bueno en el nivel 100, en donde pues los objetos van a dar más oro, también más glifos. Además es muy posible que agreguen cosas nuevas en los cubos, así que pues es una gran apuesta y ustedes deciden. Yo elijo pensar que van a dar pues mejores cosas y por eso los guardo. Ustedes deciden si abrirlos ahora y conseguir una gran cantidad de gemas y no arriesgarse pues a que en nivel 100 no sean nada útil. Claro está pues que los cubos que tenemos ahora no van a ser cubos legendarios, que son los nuevos cubos máximos cuando llegue la actualización, pero aún así creo que es mejor esperar para los cubos de grado alto. Los de grado bajo sí pues es mejor abrirlos, creo yo. Por último y muy importante, recuerden subir todas las gemas reales que puedan.
Al llegar a la expansión, las gemas reales mejoradas se convertirán en la gema que sigue después de la gema real, así que es como ganar 2 reales. Y la gema mágica se convertirá en una gema 2 grados más alta que la gema real, que sería como ganar 8 gemas reales. Si les queda tiempo estos días, pues suban de nivel sus gemas. Y otra cosa es que si tienes gemas verdes o mágicas, que son las que se usan para subir las gemas, cada receta verde se las van a cambiar por 500 tréboles y cada receta azul por 1000 tréboles. Así que si en este tiempo pueden buscar recetas, es una buena forma de buscar tréboles. Me falta compartirles mucha información, pero el video ya se hizo muy extenso, así que mejor lo dejamos para otra oportunidad. Recordarles que estos son mis consejos, no son los mejores ni los más seguros, así que es totalmente su decisión sobre lo que van a hacer o no antes de la actualización. No siendo más, eso sería todo. Espero les guste y sea mucha ayuda para todos. No olviden entrar a Twitch para pues, hablar un poco en los directos y enterarse un poco de más cositas. Y ya saben, denle me gusta, suscríbanse y hasta el próximo video.